El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, hemos comenzado entonces, ahora sí, la clase de lenguaje, una clase recuperativa, porque recordemos, hubo un viernes que no tuvimos clases porque acá en Chile fue feriado. Por eso mismo entonces, el día de hoy tenemos esta clase recuperativa de lenguaje, tal como avisó el tío Puntaje Nacional, ¿cierto? Ahí en el chat. Así que, bienvenidos sean todos ustedes. Comenzamos esta clase de repaso. La segunda clase de repaso ya estuvimos revisando en la clase anterior elementos del ítem de conectores de plan de redacción y algunos elementos importantes que no se nos pueden olvidar en la PSU al momento de ir a rendirla, al momento de realizarla, etcétera, etcétera. Elementos de vital importancia para que tengamos una buena PSU, no solamente en el ámbito de lo académico, ¿cierto? No solamente en el ámbito de los contenidos, sino que también en el ámbito de ir tranquilos, calmados y relajados. ¿Por qué? Porque la PSU es una instancia de mucho nervio, mucha ansia, mucho dolor de estómago, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor manera de evitar esos elementos externos que nos puedan jugar una mala pasada son precisamente ir lo más relajado posible, lo más conectado posible y lo más informado posible también. Así que veo que hay harta gente en el chat, eso es súper bueno. Comenzamos entonces la clase de lenguaje. Entonces, tal como decíamos, tal como decíamos, la clase anterior estuvimos revisando este cuadrito, que ahora sí ya está corregido. Revisamos este cuadrito en torno a lo que son las fechas importantes. Esto ya lo vamos a pasar un poquitito más rápido, ya lo hicimos en la clase anterior. Entonces, domingo 26 de noviembre es el día de reconocimiento de salas. Chiquillos, esa instancia no la pierdan. Es una instancia sugerida, no es obligatoria, no influye en nada en el fondo, en la parte del puntaje de la PSU, por supuesto, pero es de vital importancia que lo realicen. Así que si bien es una sugerencia que desde parte de la profesora es una sugerencia obligada. Vayan a esa instancia, es entre las 5 y las 7 de la tarde, por lo tanto no lleguen allá mismo a las 7 de la tarde, lleguen ojalá tipo 5:30, 6 para realizar este proceso. ¿Por qué es bueno hacerlo? Porque no sabemos bien cuánto nos vamos a demorar tal vez de la casa a la sede de rendición donde nos toca, ¿cierto? Para medir los tiempos de viaje, las posibles complicaciones que nos podamos encontrar el día siguiente, ¿cierto? El día de la PSU. Y además, porque de esa manera ya tenemos sumamente claro cuál es la sala que nos toca. Sabemos llegar directamente a la sala que nos tocó. Además, es bueno realizarlo porque cualquier duda que tengan ustedes en torno al proceso PSU, como por ejemplo, si es que pueden entrar algún tipo de alimento, si pueden entrar algún tipo de objeto que no aparece dentro de los elementos que son los únicos supuestamente que se pueden entrar, pueden hacer ese día las consultas. Además, también pueden realizar consultas con respecto a problemas que puedan surgir a último momento, como por ejemplo que se pierda la cédula de identidad, el carnet de identidad. ¿Qué se hace en esas instancias? En esos casos solamente la única manera y la única persona que los puede ayudar es la persona encargada de la sede. Entonces ese día también pueden solucionar ese tipo de problemas con esta persona. Entonces, si bien es un proceso sugerido, vayan, es obligatorio para ustedes. Después, día lunes 27 a las 9 de la mañana comenzamos los Juegos del Hambre con la prueba de lenguaje y comunicación.
es a las 9, chiquillos, entonces no lleguen a las 9, lleguen ojalá unos 15 minutos antes. La prueba dura 2 horas y media, son 80 preguntas, de las cuales, lo hemos dicho un montón de veces, solamente 75 son tomadas para evaluar en el fondo su puntaje. Ahora, estas 5 preguntas que quedan ahí dando vueltas son las preguntas de medición del DEMRE, pero nosotros no tenemos idea cómo saber cuáles van a ser estas preguntas, por lo tanto se responden las 80 igual. Después, ese mismo día, en la tarde, a las 2:30, con 80 preguntas también, es la prueba de ciencias, dura 2 horas 40 minutos, no es una prueba obligatoria de las pruebas optativas, ustedes tienen que haber escrito al menos una de las 2 optativas, aunque también pueden haber inscrito las 2. Al día siguiente, martes 28 de noviembre, es a las 9 de la mañana la PSU de matemáticas, también con 80 preguntas y también, al igual que la PSU de ciencias, dura 2 horas 40 minutos. Y ese mismo día en la tarde, seguramente ya con calor, ¿cierto? Porque esos días en la tarde hace calor, es la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a las 2:30 de la tarde, también con 80 preguntas y al igual que la prueba de lenguaje, con 2 horas y media. Y hay ese momento cuando uno ya rindió su prueba de historia, después de las 2 horas y media que tienen que haber pasado, uno ya puede ir al parque a jugar y traerse bombitas de agua, porque ya se acabó todo el proceso y ahora lo único que va a quedar esperar son los resultados y los puntajes que nos van a permitir postular, obviamente, a la carrera que queramos, porque aquí nosotros asumimos que todos ustedes van a hacer nuestros puntajes nacionales. Entonces, chiquillos, esta tablita no se les puede olvidar, pero por nada del mundo. Ya, en relación a los textos de lenguaje, esto también ya los revisamos, ¿cierto? Hemos dicho un montón de veces, el PSU de lenguaje no mide contenidos, solamente mide habilidades, por ende, el temario que entra en el fondo de la PSU de lenguaje es solamente en relación a los tipos de textos que pueden entrar dentro de esta prueba. Entonces, los tipos de textos van a estar divididos en literarios, no literarios y aquellos reconocidos como medios de comunicación masiva. Estos textos ya los revisamos en clases, no los vamos a volver a revisar, estos son repasos generales, por lo tanto, si tienen alguna duda con alguno de ellos, lo pueden revisar en clases anteriores, están ya todas las clases en el canal de YouTube de Puntaje Nacional para que ustedes las puedan revisar y aclarar cualquier duda que puedan tener. Después, en relación a la optimización del tiempo en la PSU de lenguaje, para la PSU de lenguaje hay aspectos bien complejos en torno al tiempo, porque hemos dicho desde el año anterior, ¿cierto? Y desde el año anterior a este, también la PSU de lenguaje antes tenía textos cortos y textos largos y estaban divididos de hecho en las secciones dentro de la prueba. Desde el año anterior y desde el año anterior a este, la PSU de lenguaje han sido solamente textos largos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es optimizar lo más posible el tiempo que se nos da para rendir la prueba. La prueba está originalmente dividida en 10 preguntas de conectores, 15 de plan de redacción y 55 preguntas referidas a lo que es vocabulario contextual y además comprensión de lectura. Por lo tanto, lo más importante o lo más, el fuerte, ¿cierto?, está puesto en lo que son los textos, en lo que es la lectura de estos textos. Ahora, nosotros acá hace ya varias clases, de hecho desde la clase número 6, ya estamos en la clase, no tengo idea qué número, pero es una 32, 33 puede ser, no sé, no me acuerdo bien el número de las clases, pero es una clase ya que hicimos hace muchísimo tiempo, por lo tanto es una sugerencia que se viene repitiendo hace mucho. Se sugiere, ¿cierto?, partir siempre por vocabulario contextual y comprensión de lectura. Ahora, la sugerencia es no hacer toda la comprensión de lectura, porque si la hacemos de un tirón, ¿cierto? Si lo hacemos, nos damos el ejercicio de hacer todo comprensión de lectura, probablemente vamos a ocupar mucho tiempo, nos va a dar sueño. Recordemos que la PSU de lenguaje es a las 9 de la mañana, vamos a estar con los nervios con todo este proceso, entonces no es lo ideal responder todo comprensión de lectura inmediatamente. Son 55 preguntas y son aproximadamente entre 5 a 7 textos, por lo tanto, para nada recomendable hacer todo comprensión de lectura. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros?
hacer aproximadamente 30 preguntas de vocabulario contextual y comprensión de lectura, es decir, más o menos la mitad del ítem. Realizar después el ítem de conectores para hacer otro tipo de ejercicio y de esa manera despertar un poco nuestra cabecita. Devolvernos a comprensión de lectura, realizar todo lo que nos vaya quedando y dejar para el último lo que es plan de redacción. Ahora bien, la clase anterior una chica decía, profesora, a mí se me da mejor plan de redacción, prefiero dejar conectores para el final. Bueno, perfecto. El orden es una sugerencia, ¿cierto? Entonces, en vez de, por ejemplo, hacer lo de comprensión de lectura y después ir a conectores, si les sale mejor, hagan comprensión de lectura, de ahí plan de redacción, de ahí comprensión de lectura y terminar por conectores. Esto es un orden sugerido. Ustedes, nadie mejor que ustedes mismos, saben cuáles son sus habilidades o lo que mejor tienen desarrollado ahí para dar una buena PSU. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Este es el orden sugerido, si ustedes lo quieren cambiar, ningún problema, pero de verdad, chiquillos, este orden ya incluso en el mismo chat nos han dicho un montón de veces, profe, el orden que usted hizo me sirvió mucho. Antes no alcanzaba a terminar la prueba, ahora sí estoy alcanzando a terminarla en las 2 horas y media. Ahora, dentro de este orden sugerido, además también lo que íbamos sugiriendo en relación a ir traspasando nuestras preguntas correctas, las que nosotros creemos que son las correctas, a la hoja de respuestas, no hacerla una por una porque se pierde tiempo, no dejarlas todas para el final porque corremos el riesgo de que la persona que está viendo, ¿cierto?, todo este tema de la prueba nos diga ya no queda tiempo y le quiten la prueba y no alcancen a contestar todo lo que habían hecho. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Terminando un ítem, traspasan sus respuestas, terminando otro ítem, traspasan sus respuestas y así al final les quedan solamente aquellas con las que tienen dudas. Entonces, dejarlas todas para el final, súper mala idea, chiquillos, no se hace. Ya, ahora, tal como decía el título de la clase, el repaso de hoy está enfocado a lo que es comprensión de lectura. Y hemos dicho montones de veces, de hecho ya lo repetí en esta misma clase, la PSU de lenguaje no mide contenidos, mide habilidades y precisamente las habilidades que mide son las que están acá arriba. Van a medir las habilidades de conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y además evaluar. Las primeras 3 habilidades, es decir, la de conocer, comprender y aplicar, son aquellas referidas a preguntas de tipo textual. Esas preguntas que están referidas a elementos que salen sí o sí en el texto y que son fácilmente encontrables. Ahora, las últimas, la de analizar, sintetizar y evaluar, son las habilidades superiores, las más difíciles. Y esto también está dividido, está progresando, ¿cierto?, en dificultad, es decir, conocer es la habilidad más sencilla de desarrollar, evaluar la habilidad más compleja. Ahora, para fortuna de nosotros, las habilidades de sintetizar y evaluar no salen tanto dentro de las preguntas PSU, salen, por supuesto que salen, pero no son las que más salen. Ahora, para desventaja de nosotros, las habilidades más sencillas como conocer y comprender tampoco son las que salen tanto. Es decir, las habilidades que tenemos con las que tenemos que ponernos fuerte son precisamente las que están al medio, es decir, aplicar y analizar. Aplicar lo que leímos, analizar también lo que leímos. Entonces van a tener tanto preguntas de orden explícito como también preguntas de orden implícito o también llamadas preguntas de índole textual y preguntas de índole implícita o inferenciales. Ahí sí. Ya, entonces, cuando nosotros hablemos de comprender un texto, vamos a desarrollar varios elementos a la vez que lo estamos leyendo. Esos elementos son percibir los estímulos con atención, es decir, fijarnos bien en la estructura del texto, saber desde antes, ¿cierto? Saber de antemano qué tipo de texto nos estamos enfrentando, si es una poesía, si es una noticia, si es un texto dramático, si es un texto de novela, etcétera, etcétera. Decodificar el mensaje, es decir, no simplemente leer el texto, sino que comprenderlo, interiorizarlo, decodificarlo, hacerle el proceso mayor, no quedarnos simplemente en la lectura. Después, interpretar el sentido del texto, qué es lo que me quiere decir el texto, qué es lo que me quiere entregar la persona que es el emisor de ese texto. Y finalmente, evaluar y emitir juicios, opiniones y argumentos acerca del contenido del texto, es decir, todas las habilidades puestas en relación a lo que se va desarrollando. Salió una pregunta, alcancé justo a verla, una pregunta importante en el chat
que dice Benjamín García, ¿es cierto que ya no entran poemas en la PSU? No, no es cierto. De hecho, me voy a aprovechar para responder esa misma pregunta. Nos vamos a devolver a donde entramos a lo que es el temario de la PSU de lenguaje. Y en el temario de los textos literarios aparece precisamente poesía, narrativa y textos dramáticos. Así que, Benjamín García, eso de que sí es cierto que ya no entran poemas en la PSU es falso. Ahora, lo que es cierto es que en la PSU anterior no entró género lírico y en los últimos 2 ensayos liberados del DEMRE no aparecen los textos líricos, no han aparecido, ¿ya? Eso es lo cierto. Ahora, que no vayan a aparecer, tenemos la duda, no tenemos cómo saber exactamente cuáles van a ser los textos que entren. Tenemos dentro de toda esa gran variedad, dentro de toda esa gran gama, puede que aparezcan. Así que ojo con eso. Ya. Ahora, ¿cómo enfrentarse a un texto? ¿Cómo realmente enfrentarnos de manera más adecuada a esta parte de comprensión de lectura? Las 55 preguntas que se nos van a realizar en torno a 5 a 7 textos de larga extensión. Ojo con eso, van a salir textos largos en la PSU. Primero, lo que tenemos que fijarnos, ¿cierto?, es en evitar errores al momento de leer. Esos errores son la regresión, vocalización, movimientos corporales y vocabulario deficiente. ¿Por qué? Porque en el caso de la regresión significa que toda la idea que estábamos leyendo desde antes, ¿cierto? Muchas veces nosotros leemos, llegamos a cierto punto, nos preguntamos a nosotros mismos qué fue lo que entendimos y resulta que no entendimos nada y ni siquiera lo recordamos. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Volvemos a leer. Ese volver a leer no quiere decir que esté mal hecho, obviamente es el ejercicio que habría que hacer. Ahora, el problema de la regresión es que uno pierde tiempo y tenemos que insistir esta parte. La PSU de lenguaje dura 2 horas y media. Dentro de esas 2 horas y media tenemos que dedicarle máximo 2 horas a la parte de comprensión de lectura. Por lo tanto, regresar a leer un texto que ya de por sí es bastante largo, lo ideal es no hacerlo porque estaríamos perdiendo tiempo valioso que se nos está otorgando. Después, la vocalización. Eso quiere decir que cuando estamos leyendo, nosotros en el colegio se nos enseñó a leer en nuestra cabecita, ¿cierto? Lectura silenciosa. Ahora, cuando nosotros vocalizamos, lo que estamos haciendo es leer nuestro texto y además estar moviendo los labios. No estamos emitiendo sonido. De hecho, en la PSU tienen que estar lo más calladitos posibles porque estarían interrumpiendo a los compañeros de al lado y además la persona que lo esté viendo lo va a molestar de alguna manera. Entonces, la vocalización implica el movimiento de labios mientras uno lee esta lectura silenciosa. ¿Cuál es el problema de esto? El problema real de esto es que nuestro cerebro en ese momento tiene que estar puesto en su máxima concentración en el texto, en la lectura silenciosa, en todos los estímulos que me aparezcan en el texto para ir decodificándolo de la mejor manera. El problema de la vocalización es precisamente que nuestro cerebro se divide y empieza a hacer 2 ejercicios, el de la lectura silenciosa y el de estar pendiente de mover los labios. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que nuestro cerebro empieza a hacer otro ejercicio, otra tarea, que en realidad para nosotros no es necesaria en ese momento. Por lo tanto, evitar la vocalización de todas maneras. En relación a la vocalización tenemos los movimientos corporales. Eso quiere decir que mientras estamos leyendo, movemos el lápiz, movemos la mano, movemos el codo, movemos alguna parte de nuestro cuerpo y ocurre lo mismo que con la vocalización. Nuestro cerebro se divide y empieza a dedicarle ciertos elementos a la parte corporal y esa parte tenemos que tratar de omitirla dentro de lo que es la PSU del lenguaje para centrarnos solamente en la comprensión detallada del texto que se nos está entregando. Y finalmente, el vocabulario deficiente. ¿Cómo se arregla el vocabulario deficiente? Lamentablemente ya a puertas de la PSU del lenguaje es un poco complejo, una tarea bastante titánica arreglar el elemento del vocabulario deficiente. Pero el vocabulario deficiente, tal como vamos a ver en los textos que vienen a continuación, se puede subsanar decodificando precisamente el texto de la manera más adecuada y aplicando ciertas estrategias de comprensión de lectura que nos van a servir para tratar de subsanar este problema del vocabulario deficiente. Y después, ¿qué significa tener una lectura eficiente y eficaz? En el caso de la eficiencia, tiene que ver con escoger las estrategias que a nosotros nos permitan leer de la manera más adecuada en relación a las preguntas que se nos van a hacer. Entonces, la lectura eficiente implica el cierto desarrollo de algunas
técnicas que las hemos visto en clases anteriores y que las vamos a revisar un poco ahora para repasar ciertas cosas que tal vez nos puedan quedar en el tintero. Y después la lectura eficaz tiene que ver con alcanzar precisamente estos objetivos con la manera más económica posible. Esa economía tiene que ver con el tiempo, es decir, demorarnos lo menos posible dentro del pseudolenguaje, recordar y tener siempre muy puesto en la cabeza, dura 2 horas y media, no más que eso, por lo tanto, para ese tiempo hacer todos estos ejercicios es complejo, pero se puede. Entonces, en relación a esta eficacia, en relación a esta economía de tiempo, chiquillos, lo dijimos en la clase anterior, lo vamos a volver a repetir. No pueden llevar celulares a la PSU, no pueden estar con el celular encima de la mesa, ni sonando, ni etcétera, etcétera. Así que consigan, si es que no tienen, un reloj de pulsera para ir midiendo cuánto tiempo les va quedando. De todas maneras, la persona que esté encargada en ese momento de la PSU, en la sala que a ustedes les toque rendirla, va a ir avisándoles, les queda 1 hora, les queda media hora, pero esas cosas a veces como que incomodan un poco, sobre todo si estamos muy metidos en la lectura. Entonces, lleven un reloj pulsera porque les va a servir un montón para ir midiendo el tema del tiempo. Ya. Con relación a las estrategias que estábamos hablando, ¿cierto? Estrategias de comprensión de lectura. Una de las más eficaces en relación a leer correctamente un texto es la de antes, durante y después de la lectura. El antes implica identificar elementos reconocibles del texto y del tema, generar ciertas expectativas y además activar predicciones. Es decir, en el antes de la lectura, nosotros nos quedamos con la parte de afuera del texto, es decir, inmediatamente activar nuestros conocimientos e indicarnos a nosotros mismos si es que el texto se trata de una noticia, se trata de un drama, se trata de una poesía, se trata de qué tipo de texto. También puede parecernos poesía visual, ojo con eso, tipo caligrama, tipo movimientos poéticos como los de Nicanor Parra, etcétera. Ojo ahí. Ya, entonces, en relación a eso, generar las expectativas, leer, por ejemplo, el título. El título jamás se deja para el final, así que ojo, si es que el título no aparece al inicio, buscarlo inmediatamente al final, porque el título nos entrega un montón de información. Y activar predicciones, es decir, de qué se puede tratar el texto para ir ya poniéndome a tono en relación a lo que me van a presentar en la lectura misma. Después, en el durante, significa decodificar, es decir, leer correctamente, comprensivamente, silenciosamente, identificar marcas textuales, identificar quién está hablando, de qué está hablando, por qué está hablando eso, qué relación tienen estos personajes, qué información me está entregando el poema, por qué aparece esa palabra y no aparece otra, etcétera. Realizar inferencias y predicciones, ¿qué puede pasar después? Ah, pero pasó. Sí pasó. Ahora, si estas inferencias y predicciones no se comprueban o no eran eficaces, no eran reales, ¿cierto? Inmediatamente probarlas e ir actualizándolas. Distinguir lo fundamental de lo secundario, es decir, ideas principales y secundarias. Identificar errores o lagunas de comprensión. Es decir, y esto está fuertemente puesto en lo que es el vocabulario. Algunas veces el vocabulario nos juega una mala pasada, no solamente las preguntas que nos hacen de vocabulario, sino que en palabras que aparecen en el texto que no las entendamos, y significa que nos vamos a ir quedando un poquito frenados en la lectura. Entonces, este freno que se nos pone a veces en relación a las palabras que no entendemos, las podemos subsanar, la podemos ayudar a través de la decodificación y de la identificación de marcas textuales, porque de esa manera sabemos más o menos dentro de qué rango puede estar el significado de la palabra que se nos está complicando. Y después de la lectura, el proceso que hicimos inmediatamente al terminar de leer, de decodificar correctamente este texto, vamos a reconocer y formular el tema y la idea principal, es decir, de qué se trataba el texto y qué decía en relación a esto que se trataba. Elaborar una síntesis, hacer más rápidamente un mapeo, ¿cierto? Una especie de resumen. Realizar esquemas y mapas conceptuales y además, obviamente, responder las preguntas que se nos realicen. Entonces, aquí tenemos un texto, chiquillos. Estoy viendo que hay varias preguntas en el chat. Tranquilidad, que las voy a contestar al final. Así que, tranquilidad. Ya, en relación a este texto, ¿cierto? Aplicando las estrategias del antes, durante y después de la lectura, tenemos un texto que rápidamente mirando nos damos cuenta que hay ciertas marcas, lo que indica que hay diálogo, por lo tanto ya inmediatamente eliminamos que se trate de un texto dramático, que se trate de un texto lírico, que se trate de un texto del mundo de los medios de comunicación masiva y que se trate, por ejemplo, de algún texto no literario.
El texto se llama El dedo, ok, al parecer se va a tratar acerca de un dedo. Y el autor es Feng Meng Lung, es decir, es un texto oriental, no occidental. Eso quiere decir que probablemente va a ser un texto con algún tipo de enseñanza, porque la literatura oriental suele dejar ciertas enseñanzas. Por ninguna parte dice que sea un fragmento, por lo tanto nos estamos enfrentando al texto completo. Pato Castillo pregunta, profe, ¿cuál es la mayor ventaja de identificar antes qué tipo de texto es? Precisamente, prepararme para la lectura. A ver, aquí a lo mejor las chiquillas me van a entender un poco más, las chiquillas que se maquillan. Antes del maquillaje uno se tiene que aplicar ciertas cosas, como por ejemplo una cremita hidratante, ¿cierto? O el primer que le llaman, etcétera, etcétera. Y de ahí recién empezar a maquillarse encima. Esto es lo mismo, para que ya aquí nos integremos todos, esto es lo mismo que hacemos, por ejemplo, cuando pintamos un lienzo. El lienzo también se tiene que preparar. Se le aplican ciertos elementos antes, hay que preparar nuestras pinturas, etc. Entonces, hacer esta estrategia del antes nos pone un poco en sintonía con lo que se va a tratar el texto. Esa es precisamente la mayor ventaja de identificar antes de qué tipo de texto se va a tratar, para ya irnos enfocando. Bueno, ¿se va a tratar de un texto literario? Ok. ¿Qué tipo de texto literario? ¿Se va a tratar de un tipo de texto del mundo no literario? Bueno, ¿qué tipo de texto? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque eso además después te va a ayudar a responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la finalidad del texto? Si el texto es un tipo de texto argumentativo, seguramente la finalidad va a ser persuadir, convencer, y todas las que te aparezcan además, por ejemplo, que te diga que va a narrar, que va a exponer, inmediatamente son características que tú vas a eliminar porque no son relativas a los textos argumentativos. Ya, respondiendo a esa pregunta, vamos inmediatamente ahora con la lectura del texto. Un pobre hombre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Hasta ahí. Cuando nos dicen, este tenía un poder sobrenatural, fácilmente, vamos a ver aquí, ya. Cuando nos hablan acerca de este, probablemente se trate acerca del antiguo amigo, porque están muy cerca dentro de las oraciones. Sin embargo, como no está determinada claramente, nos pueden hablar también acerca de este hombre pobre. Hasta el momento no sabemos bien quién es el que tiene este poder sobrenatural que le permite hacer milagros, si es el hombre pobre o es el antiguo amigo. Después nos dicen, como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, ok, eso quiere decir entonces que el que tiene los poderes es el antiguo amigo. Ya. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con un dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Es decir, este amigo tenía muchos milagros. Se le ofreció al pobre, pero este se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues?, le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. Ok. Entonces, este elemento, ¿cierto?, precisamente con el que partimos la lectura del texto, identificar a quién se iba a referir en torno a el que tenía el poder sobrenatural, es una estrategia del durante, es decir, de ir activando ciertos conocimientos, ir activando ciertas predicciones y además comprobarlas. ¿Qué también tiene este elemento? Nos referimos aquí directamente a lo que son las marcas textuales, es decir, identificar acerca de quién nos están hablando. En este caso solamente tenemos dos personajes, tenemos al hombre pobre y al hombre con este poder sobrenatural de hacer milagros. Y cada uno tiene sus distintas características. Tenemos al hombre pobre, ¿cierto? Que la verdad es que es bastante pidigüeño, podríamos decirlo de alguna manera, y el antiguo amigo, que es, además de hacer milagros, que es una de las características principales que tienen, es bastante dadivoso y además es bastante consciente del problema que tiene este amigo del hombre pobre. Ahora,
también se nos pueden después de la lectura, se nos pueden preguntar acerca de qué implicancia tiene este hombre pobre, si es un hombre pobre en relación a lo material o es un hombre pobre en relación a lo espiritual. En relación a la lectura, si nosotros lo analizamos no de una perspectiva textual, sino con una perspectiva inferencial o implícita, podemos decir y afirmar completamente que este hombre pobre no es carente de cosas materiales, sino que es más bien carente en relación a cosas espirituales. Entonces, aplicamos aquí, rápidamente por supuesto, elementos del antes, durante y después de la lectura, en relación a esta lectura bien cortita y que más encima alguien por ahí dijo, justo le salió en un ensayo hace poquito este texto. Perfecto. Entonces, esta cosa del puntero... Ya, ¿cómo avanzo? Ahí sí. Ya, entonces, otras técnicas de comprensión de lectura que podemos encontrar es la técnica del destacado y o subrayado. Pregunta PSU, muchas veces la realizan. Profe, ¿puedo entrar con destacador a la prueba? Sí, sí se puede. Se lo pueden requisar también. ¿Por qué? Porque no es un elemento de los que se puedan entrar sí o sí a la prueba. Por lo tanto, por eso mismo es tan importante que este día domingo vayan a reconocer salas. ¿Por qué? Porque ahí pueden hacer ese tipo de preguntas si es que pueden entrar destacador a la prueba. Ahora, ¿cuál es el problema de la destacar y o subrayar, cierto? Los textos, que muchas veces terminamos destacando el texto entero. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces terminamos con el texto marcado completo en amarillo como aparece en la primera imagen. Entonces, cuando nosotros utilizamos la técnica de destacar y o subrayar, lo que vamos a resaltar son precisamente aquellos datos que no requieran interpretación, tal como ocurre en este texto de acá relativo a Marie Curie. Ok, el título dice Marie Curie, ya sé que me van a hablar entonces acerca de Marie Curie. Entonces, María Salomea Curie, lo que sea, nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867, murió en Passy el 4 de julio de 1934. Ese dato está destacado o subrayado de alguna manera precisamente porque no es un elemento que necesite ser interpretado. Es un elemento fidedigno, un elemento fiel del texto, por lo tanto lo podemos aplicar en algún momento. Conocida habitualmente como Marie Curie, fue una científica polaca. Ok, ¿quién fue Marie Curie? Científica polaca, ya lo sabemos. Nacionalizada francesa, no nos interesa tanto, es importante, pero el lugar de origen, como ya destacamos, que nació el 7 de noviembre de 1867, su lugar de origen es de vital importancia. Pionera en el campo de la radioactividad. Ok, por ahí va su importancia entonces. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel. O sea, no solamente es pionera en algo, sino que además tiene su importancia en recibir 2 premios Nobel, que fue, tal como dice después, física y química. Y además fue la primera mujer que ocupó el puesto de profesora en la Universidad de París. Todos los datos que están ahí destacados o subrayados son datos que no requieren mayor interpretación, que pueden ser preguntados sobre todo en preguntas de índole textual, por lo tanto es necesario destacarlos de alguna manera. Después, la anotación al margen, que es otra técnica de comprensión de lectura. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros anotamos al margen? Es precisamente una especie de síntesis de algún aspecto que se considera importante dentro del texto. Por ahí alguien me estaba preguntando, Lucía Carrizo, profe, yo en algunos ensayos cuando numeran los párrafos hago un mini resumen de cada uno. ¿Es recomendable? Por supuesto, precisamente a esto nos estamos refiriendo. Entonces tenemos este texto largo, completo, muy extenso en relación a lo que se nos está diciendo. Sin embargo, lo reducimos todo a un texto bien cortito. El texto dice, los malls lindan con la obscenidad. Se constata la lógica capitalista del despilfarro. Se ve cómo se malgastan recursos sin considerar la miseria de millones, sin tomar en cuenta los efectos de producir un estímulo y el deseo de consumir en personas que no pueden satisfacer ese impulso. La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles de metros de la miseria, en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni crédito que peregrinan hacia esos templos para mirar, pero sin poder adquirir. Entonces, básicamente, el texto nos habla acerca de qué son los malls, bajo la perspectiva de este autor. Entonces, si lo sacamos, ¿cierto? Desglosamos un poco el texto que se nos presenta.
¿Qué son los malls? Es un lugar obsceno, según por qué, según el texto. Colindan con lugares pobres, es además un lugar capitalista porque solo busca vender y además es un lugar despilfarrador porque estimula el deseo de consumir. Todo esto, por supuesto, desde la lógica del mismo autor. Después, ¿qué otro elemento vamos a poder realizar en relación a técnicas de comprensión de lectura? Realizar preguntas y respuestas durante la misma lectura del texto. ¿Cuáles son estas preguntas que podemos hacer? Preguntas bastante básicas porque nos van a ayudar a sintetizar el texto. Entonces, ¿quién habla? ¿De quién o qué habla? ¿A quién le habla? ¿Qué intención tiene? ¿Qué aspectos del tema trata? Eso en relación a un texto genérico, es decir, a cualquier texto. Ahora, por ejemplo, si nos enfrentamos a un texto noticioso, sabemos que el texto noticioso tiene sus propias preguntas, el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué. Por lo tanto, si nos enfrentamos a una lectura de un texto noticioso, sería mejor y muchísimo más adecuado realizar las preguntas de la noticia. Entonces, acá tenemos un texto cortito que dice: el gato la acompañaba siempre junto al canasto de los tejidos. La hacía sobre las faldas de la anciana. Solo la abandonaba para ir a realizar sus necesidades fuera de la antigua casa. Una tarde, la mujer mayor dejó de respirar. El gato tomó su lugar y, ya que había adquirido por años el buen oficio de tejer, continuó con un trenzado ovoidal y un trapecio zigzag en la parte delantera del chaleco. Gatos con oficio, de Max Valdés, de Santiago en 100 palabras. Entonces, ¿quién habla? Inmediatamente respondemos, bueno, se trata acerca de un texto literario, por lo tanto, quien habla es el narrador. ¿De quién o qué habla? Habla acerca de este gato que tiene este oficio, y como lo sabemos, inmediatamente por el tema de el título. El título, insisto, chiquillos, el título es decidor, nos dice un montón de información que no podemos obviar. ¿A quién le habla? No le habla a nadie, le habla a un receptor ideal. ¿Qué intención tiene? Se trata de un texto literario, por lo tanto la intención que tiene es motivarnos a nosotros a adquirir cierto gusto estético por esta literatura. ¿Qué aspectos del tema trata? Es decir, ideas principales. ¿Cuál vendría siendo la idea principal? Tenemos un gato, tenemos una anciana, la anciana muere. Antes de eso, ¿cierto? Tenemos el tema de que la anciana tejía mucho. La anciana se murió, el gato tomó su lugar, siguió con el oficio de ir desarrollando el trenzado y el zigzag y no sé qué cosa más. Entonces, contestar preguntas básicas que sintetizan aspectos relevantes del texto nos ayuda, por supuesto que nos ayuda, y esta es la técnica más básica porque es la misma técnica que se aplica en los textos de primero, segundo y tercero básico para los niños más pequeños, o las preguntas que deberíamos hacerlo en el caso de que tengamos hermanos o hijos pequeños cuando ellos vayan leyendo, para que se vayan interesando y nosotros vayamos comprendiendo inmediatamente si es que ellos están entendiendo lo que están leyendo. Y finalmente, la última técnica de comprensión de lectura que vamos a revisar es el hecho de expresar gráficamente los contenidos del texto. Y en esta parte vamos a detener un poquitito precisamente para dedicarle esta parte de la clase a todos aquellos que les cuesta mucho leer, pero son muy buenos haciendo dibujos. El expresar gráficamente los contenidos de un texto es la técnica ideal para todos aquellos que les gusta mucho el dibujo, que están enfocados al área de lo que va a ser posteriormente diseño, arquitectura, y el arte y todas estas cosas, precisamente porque su cerebro está configurado en la manera en que desarrollan las ideas espacialmente. Entonces, por ejemplo, si nos enfrentásemos ante un texto que nos hable acerca del sistema solar, probablemente la información que se nos va a presentar es acerca de astros luminosos y astros no luminosos. Vamos a dividirlo de esa manera. Ahora, la información que se nos va a presentar en el texto va a ser en relación a qué hacen los astros luminosos y qué hacen los astros no luminosos. Los astros luminosos, por un lado, emiten luz y calor producidos por ellos mismos, y finalmente los astros no luminosos no producen la luz, sino que la reflejan de otros astros. Por lo tanto, chiquillos, esta es la técnica ideal para todos aquellos que les guste el tema del dibujo,
de la pintura y de todas esas cosas, porque su cerebro ya viene predeterminado para utilizar mayoritariamente este tipo de técnicas. ¿Qué otra técnica se puede utilizar acá en la expresión gráfica de los contenidos del texto? En los mapas comparativos o los cuadros comparativos, donde se nos presentan dos elementos, nos dicen, bueno, en esto pasa tal cosa, en esto pasa esta otra cosa. Y de esa manera vamos a ir viendo tanto sus semejanzas como sus diferencias. Sirven un montón, chiquillos, y sirven mucho también en los textos de la prueba de historia. Así que ojo con eso, no es una técnica que tengamos que dejar pasar así como así. Entonces, con eso vamos dando por terminado lo que son las técnicas de comprensión de lectura. Nos vamos inmediatamente entonces ya a los últimos ejercicios, a los penúltimos en realidad, porque esta es la penúltima clase, a los penúltimos ejercicios de lo que vendría siendo la preparación de la prueba de lenguaje y comunicación. Entonces, antes de comenzar a leer, vamos a hacer un ojeado rápido a los párrafos del texto. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 párrafos. En el ensayo, este es un texto que salió en el último ensayo de EMRE, que se liberó por ahí por julio más o menos. Como ven, es un texto largo, es un texto extenso y si lo vieron rápidamente, no aparecía por ninguna parte algún diálogo o algún elemento que nos haga pensar que es un texto de características literarias. Por ende, vamos a tener que poner mucho ojo a todos los elementos que se nos vayan presentando, porque al parecer es un texto de características no literarias. Entonces, este texto dice así: la cobertura de la entrega del premio Miguel de Cervantes a Nicanor Parra, que publicó La Tercera, se centró en el poeta y su jornada en el balneario de Las Cruces, donde vive. Pero ese era uno de los focos de la noticia. El otro estaba con lo que sucedía durante la ceremonia misma allá en España. Entonces, si nos están diciendo que la noticia tiene dos focos, inmediatamente podemos empezar a pensar que tal vez podríamos utilizar como estrategia de lectura un mapa o un cuadro comparativo. Después, respecto a esto último, es decir, respecto a lo que sucedía durante la ceremonia misma allá en España, hubo omisiones, como que entre las autoridades asistentes al acto estuvieron el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, quien incluso al día siguiente fue entrevistado por el diario El País. Omisiones que contrastan con la relevancia que se le dio a la rockera Patti Smith, admiradora del antipoeta, quien resumió la entrega del premio con la buena frase: sin la ceremonia, la anarquía no tiene sentido. El premio que se otorgó a Nicanor Parra es considerado el más importante de la lengua española y, por tanto, en favor de su realce, no solo concurrió el príncipe Felipe, sino también la princesa Leticia y miembros del gobierno español, amén de integrantes del claustro universitario. Por ende, es obvio que debió mencionarse a las personalidades asistentes, y en el caso de las autoridades chilenas presentes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, como el ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, no se debió dejar de lado al canciller. Entonces, en este párrafo tenemos un montón de información. Nos dicen acerca de que hay un príncipe que se llama Príncipe Felipe y nos hablan acerca de la princesa Leticia. Si nosotros no sabemos quiénes son estas personas, si nos hablan de un príncipe y de una princesa, podemos asumir claramente, no es así, pero podríamos asumir que Felipe y Leticia son hermanos, o también que Felipe y Leticia son esposos, que en la realidad es este último caso. Pero, como no se nos presenta más información al respecto, podríamos simplemente asumir que Felipe y Leticia son además miembros de la corona española, para hacerlo más amplio. Ahora, aparece una palabra bastante extraña cuando dice: por ende, es obvio que debió mencionarse a las personalidades asistentes, y en el caso de las autoridades chilenas presentes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué rayos es un Paraninfo? ¿Qué es? El Paraninfo, para que nos vayamos acercando a esta idea durante la lectura, es un lugar donde se realizan ceremonias. ¿Cómo lo podemos saber? Porque nos hablan acerca de todas las personas que están asistiendo a cierto lugar.
Por lo tanto, el Paraninfo es un lugar, para ser más específico, es un lugar donde se realizan ceremonias. ¿De dónde? De la Universidad de Alcalá de Henares. Después, para el antipoeta, representado en la ocasión por su nieto Cristóbal Ugarte, es una distinción mayor, y también lo es para Chile. Por eso era importante, desde un punto de vista cultural, que se le diera un mayor realce informativo a lo ocurrido en la ciudad a orillas del río Henares. El diario El País, en su edición que circula en Chile, hizo una descripción pormenorizada del acto y de la recepción que le siguió, a la que, entre paréntesis, no todos los concurrentes pudieron ingresar. De ese relato hay detalles dignos de destacar, como las citas de opiniones y descripciones de los personajes, sus vestimentas y peinados, lo que lleva al lector a participar del encuentro. La periodista Amelia Castilla entrega en su crónica un detalle sobre el aperitivo que se ofreció a los invitados y que resume la situación económica de España. Como en todo lo que rodea a este país, hasta el catering se notaban los recortes. Los platos de jamón ibérico parecen haberse pasado a la historia, sustituidos por rebanadas de pan con tomates y una pequeña lasca. Nuevamente, tenemos palabras bastante extrañas. La palabra catering, ¿cierto? Como nos está hablando la periodista Amelia Castilla, que según lo que aparece acá es la que escribió el documento en el diario El País, el elemento cierto del catering, después dicen se notaban los recortes, los platos de jamón ibérico, sustituidos por rebanadas de pan con tomates y una pequeña lasca. Entonces el catering se va a referir al servicio de comida en relación a la ceremonia. Lo mismo cuando aquí dice una pequeña lasca. Los chilenos no tenemos idea de lo que es una lasca, ni idea, ¿cierto? No sabemos. No es algo que no es una palabra que utilicemos, pero como nos están hablando acerca del catering y de elementos para comer, asumimos inmediatamente entonces que la lasca es un elemento de comida. Después, lo anterior sirva de ejemplo para enfatizar cómo, con motivo de un acto académico, se puede hacer una crónica atractiva en medio de la antipoesía y de los honores a su creador, dar un destello, con lo gastronómico, de la crisis que barre a Europa. Esto empalma con lo aseverado por Manuel Saucedo, director de comunicación de Unidad Editorial España, quien vino a Santiago a participar en la Conferencia Internacional de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. El exdirector del periódico deportivo Marca, en su intervención sobre lo que llama la revolución pendiente en la redacción, aseveró que lo esencial para los periodistas es contar buenas historias. Ok, momento. Entonces, nos estaban hablando acerca de la ceremonia que habían realizado para entregarle este premio a Nicanor Parra, que Nicanor Parra no asistió, sino que asistió a recibirlo su nieto, etcétera, etcétera. Nos estaban hablando del catering, de la gente que no pudo entrar a la ceremonia, bla, bla, bla. Sexto párrafo, rompe con lo establecido, rompe con lo que nos estaban diciendo justo a la mitad de este texto que ya vimos que tenían 10 párrafos. En el párrafo sexto, rompe con lo que se estaba diciendo y nos empiezan a hablar de otra cosa. Entonces, que nos empiecen a hablar de otra cosa significa que la parte central a lo mejor no está puesto en lo que nosotros creíamos que iba a ser lo de Nicanor Parra, sino que va a estar puesto en lo que es la parte de, tal vez, no sabemos aún, no sabemos que siguen más allá de los otros párrafos, pero a lo mejor va a estar puesto en la actividad de los periodistas, porque de hecho, hasta el momento, lo que podría unir el párrafo quinto con el párrafo sexto es que se nos está hablando acerca de periodistas. Entonces, nos dicen, se me perdió el cursor, ahí está. Entonces, nos dicen que con todo este acto académico, ¿cierto? Con todo lo que se estaba haciendo en la ceremonia, se pueden sacar varias conclusiones. No solamente acerca de la antipoesía del poeta Nicanor Parra, ¿cierto? Y sus honores, sino que también hablar acerca de la crisis que barre Europa, y en relación a lo que dice Manuel Saucedo, también podemos hablar acerca de la revolución pendiente en la redacción. Eso quiere decir que ya tenemos a lo mejor 1, 2, hasta 3 temas de los que va a tratar el texto. Después, esta última frase concuerda con la opinión de Vieito Rubido, director del diario ABC, quien, preguntado sobre la salud del periodismo, lo califica como una profesión cruel, pero a los que nos gusta nos apasiona.
Y luego comenta que es una profesión donde existe uno de los mayores grados de frustración y sostiene que tenemos muy elevadas nuestras expectativas y tenemos que fomentar que el periodista entienda con más humildad su trabajo. No somos los salvadores de nada ni vamos a redimir a la sociedad, somos unos humildes contadores de historia. Esta actitud de arrogancia ha sido muy nociva para la profesión periodística. Ok, nos siguen hablando acerca del periodismo, por lo tanto al parecer el tema del texto no va puesto sobre lo que es Nicanor Parra, sino que parece que se está enfocando hacia el periodismo mismo. Ambos profesionales hispanos, ¿cuáles ambos? Vieito Rubido, que es el director del diario ABC, y además, en el texto anterior, Manuel Saucedo. Es decir, ya sabemos que Manuel Saucedo y Vieito Rubido son profesionales hispanos, es decir, son de España. Ambos profesionales hispanos definen a los periodistas como contadores de historias. El primero, es decir, Manuel Saucedo, afirma que esas historias deben ser buenas. El segundo plantea, además, que el trabajo debe hacerse con humildad, sin pretensiones mesiánicas. Ok, ¿qué es mesiánicas? Lo vamos a asimilar a la palabra Mesías, es decir, sin pretensiones de ser un dios, que básicamente es lo que dice Vieito Rubido. Después, a propósito de contar buenas historias, hay que considerar que a los lectores las noticias les llegan por múltiples vías y de manera casi instantánea. Por lo tanto, cuando el diario llega a sus manos, ya están antecedentes de lo más relevante de su contenido. Y aquí es donde se debe marcar la diferencia con los otros medios, amén de profundizar sobre los hechos y sus protagonistas, hacerlo con amenidad, contar mejor la historia. En las clases de géneros periodísticos se recuerda a los estudiantes un caso simple, pero válido. Todos ustedes conocen la historia de la Caperucita Roja y todos la pueden contar, pero con un gran salvedad. Unos la cuentan bien y otros la cuentan mal. Unos la hacen atractiva, interesante, con suspenso, apasionante e incluso novedosa, y otros aburren con su relato. De vuelta al premio Miguel de Cervantes, se acordaron que estaban hablando de eso. De vuelta al premio Miguel de Cervantes, era una oportunidad para informar de lo sucedido en la liturgia académica y también de los episodios que la rodearon, a fin de que los lectores participasen, a través del relato, de la solemnidad de lo vivido en la ciudad del saber y también de su humanidad. Es una noticia de profundo significado para las letras nacionales y que enorgullece a los chilenos. Ojo ahí, nos dicen acerca de la solemnidad de lo vivido en la ciudad del saber. Se nos estaba diciendo que la ceremonia se realizó en la Universidad de Alcalá de Henares y de hecho se nos habla acerca de el río Henares, por lo tanto la ciudad del saber es la ciudad de Alcalá de Henares. Ya. Hasta ahí entonces tenemos este texto de Joaquín Villarino, El orgullo de la antipoesía, puesto por La Tercera en el año 2012. Entonces, nos vamos inmediatamente a la pregunta desafío, a las preguntas desafío de la Universidad Mayor. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de ir cerrando todo el elemento del preuniversitario, por lo tanto de aquí en adelante todas las preguntas son preguntas de desafío. Entonces, según lo expresado en el quinto párrafo, lo que acerca al lector al relato realizado por el diario El País sobre la premiación es... Bueno, nos vamos a dirigir inmediatamente entonces al quinto párrafo para recordar lo que dice. El diario El País, en su edición que circula en Chile, hizo una descripción pormenorizada del acto y de la recepción que le siguió, a la que, entre paréntesis, no todos los concurrentes pudieron ingresar. De ese relato hay detalles dignos de destacar, como las citas de opiniones y descripciones de los personajes, sus vestimentas y sus peinados, lo que lleva al lector a participar del encuentro. La periodista Amelia Castilla entrega en su crónica un detalle sobre el aperitivo que se ofreció a los invitados y que resume la situación económica de España. Como en todo lo que rodea a este país, hasta el catering se notaban los recortes. Los platos de jamón ibérico parecen haber pasado a la historia, sustituidos por rebanadas de pan con tomate y una pequeña lasca. Entonces, nos están preguntando acerca del lector. Según lo expresado en el quinto párrafo, lo que acerca al lector al relato realizado por el diario El País sobre la premiación es A. La descripción de los atuendos de las personas que asistieron a la premiación. B. La poca variedad de platillos que se sirvieron durante el catering. C. La concurrencia de personajes destacados en el ámbito de las letras. D. Las opiniones que emitieron los invitados a la recepción posterior. O finalmente E. Los problemas para ingresar al lugar de la premiación.
Vamos a agilizar el proceso. Amén indica cantidad. No, no indica cantidad. Tiene que ver con una adición. Más información de lo que se está diciendo en relación a la verdadera información. Ya, nos vamos a ir apurando porque ya estamos un poco sobre la hora para dejar tiempo también para las preguntas. Entonces, según lo expresado en el quinto párrafo, lo que acerca al lector al relato realizado por el diario El País sobre la premiación es la descripción de los atuendos de las personas que asistieron a la premiación. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice acá. Acá está. De ese relato hay detalles dignos de destacar, como las citas de opiniones y descripciones de los personajes, sus vestimentas y peinados, lo que lleva al lector a participar del encuentro. Lo dice inmediatamente ahí, y de hecho está textual. Por lo tanto, es fácil encontrar esa información. Ya, siguiente pregunta. Según el texto, la insatisfacción del emisor por la insuficiente información aparecida en un diario local acerca de la ceremonia de entrega del Premio Miguel de Cervantes se debe a la presencia del nieto del galardonado antipoeta, escasez de este tipo de reconocimientos a nivel nacional, asistencia de autoridades políticas chilenas, participación de autoridades académicas españolas, importancia cultural que representa este galardón. Entonces, según el texto, la insatisfacción del emisor, es decir, de la persona que escribió esta columna, por la insuficiente información aparecida en un diario local acerca de la ceremonia de entrega del Premio Miguel de Cervantes, ¿se debe a qué? Vamos a ir apurándonos. ¿A qué? Se debe a la importancia cultural que representa este galardón. El autor precisamente nos dice que este galardón no solamente tiene importancia cultural, sino que es uno de los elementos más importantes para nosotros como chilenos, porque es uno de los premios más elevados de la lengua española. Por lo tanto, que no haya tanta información en relación a la ceremonia de entrega del Premio Miguel de Cervantes a Nicanor Parra se debe precisamente, y el enojo de este autor se debe precisamente a que este galardón es uno de los más importantes a nivel hispano o latinoamericano, sí, hispano, en relación a la literatura. Por lo tanto, la respuesta correcta es la importancia cultural que representa este galardón. Que haya ido el nieto del galardonado antipoeta, el autor del texto en ninguna parte lo juzga. La escasez de este tipo de reconocimientos a nivel nacional tampoco, sino que simplemente lo menciona. La asistencia de autoridades políticas chilenas, al contrario, eso es una de las cosas que son importantes dentro de esta ceremonia. La participación de autoridades académicas españolas, lo mismo que en la letra C. Es importante que hayan asistido, por lo tanto, él no está insatisfecho con esta parte, sino que está insatisfecho con que no hayamos tenido tanta información en relación a la ceremonia debido a la importancia cultural que representa este galardón. Siguiente pregunta. Del último párrafo del texto se infiere que, para el emisor, A. El periodismo desperdició un hecho culturalmente noticioso. B. La ceremonia académica fue solemne por ocurrir en la ciudad del saber. C. El periodismo aporta el orgullo y a las letras nacionales. D. La ceremonia referida constituía una historia novedosa. E. El Premio Miguel de Cervantes siempre será noticioso y significativo. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta correcta. Y efectivamente, del último párrafo del texto, lo que se infiere en relación al emisor es que el periodismo desperdició un hecho culturalmente noticioso. ¿Por qué? Lo que estábamos diciendo recientemente, ¿cierto? Él se está quejando de que este elemento tan importante para las letras latinoamericanas, españolas, etcétera, no haya sido suficientemente noticioso para las personas en el país. Que la ceremonia académica fuese solemne por ocurrir en la ciudad del saber, lo dice tal cual, de hecho fue una parte en la que nos detuvimos. El periodismo aporta orgullo
al orgullo y a las letras nacionales. No, al contrario, de esto dice lo contrario. La ceremonia referida constituye una historia novedosa, no hace la salvedad en relación a la historia novedosa, sino que plantea la diferenciación que hacen estos dos periodistas españoles. Y finalmente, el premio Miguel de Cervantes siempre será noticioso y significativo. No lo menciona, y de hecho creo que ni siquiera lo menciona en el último, sino que parece que lo dice dentro de los primeros párrafos. Finalmente, ¿cuál es el tema del texto? Una descripción detallada de los pormenores que rodearon a la entrega del Premio Miguel de Cervantes, la importancia del Premio Miguel de Cervantes para el mundo hispanoparlante, la participación de Cristóbal Ugarte como representante de Nicanor Parra en la entrega del Premio Miguel de Cervantes en España, una noticia de profundo significado para las letras nacionales e internacionales, la utilización de la entrega del Premio Miguel de Cervantes a Nicanor Parra como un ejemplo para reflexionar sobre el carácter del periodismo. Ya. Entonces, tal como ya están poniendo en el chat, que creo que estamos bien, sí, efectivamente, lo que hace es, el tema del texto es la utilización de la entrega del Premio Miguel de Cervantes a Nicanor Parra como un ejemplo para reflexionar sobre el carácter del periodismo. Cualquiera de las otras preguntas, cualquiera de las otras respuestas que aparecen ahí como alternativas quedan cortas. De hecho, cuando fuimos haciendo el análisis del texto, nos dimos cuenta que por un lado nos hablan del premio y después nos están hablando de otra cosa. Eso quiere decir que claramente este premio era un ejemplo para reflexionar sobre el periodismo, que finalmente es lo que termina siendo, al menos en los últimos 4 párrafos del texto mismo. Bien. Al parecer estuvimos bien, sí. Lo importante aquí, chiquillos, es sacar, ¿no es cierto?, estos 850 puntos simbólicos y quedarnos con la estrellita en la frente el día de hoy. Ya, seguimos entonces a la última parte de la clase. ¿Cómo avanzo? Ahí sí. Ya, nos vamos a las preguntas, la última parte de la clase. Veamos, chiquillos, preguntas que tengan en relación a la PSU de lenguaje, a la prueba en general, etcétera, etcétera. ¿Es recomendable leer las preguntas antes de leer el texto? Esta pregunta siempre sale. No es recomendable. ¿Por qué? Porque se pierde tiempo, chiquillos, y lo hemos dicho ya. Esta clase volvimos a repasar el mismo tema. En la PSU de lenguaje, en ningún caso es recomendable leer las preguntas antes de leer el texto. ¿Por qué? Porque se pierde tiempo. Y de hecho, en la penúltima clase que hicimos, que fue la última clase de medios de comunicación masiva, 1 y 2, es decir, en esas 2 clases, nos dimos cuenta en textos que aparecieron, que eran precisamente textos sacados del ensayo del DEMRE, que si nosotros hacíamos el ejercicio de leer las preguntas y de ahí buscarlas en el texto y contestar algo, nos íbamos a equivocar. Esa especie de técnica, porque no lo puedo decir de otra manera, es una técnica, bien entre comillas, sirve única y exclusivamente para elementos textuales, para elementos explícitos del texto, y no siempre sirve. Por lo tanto, no sirve, no es una buena técnica. No es recomendable. Se pierde tiempo, se pierden oportunidades de tener una buena respuesta, etcétera, etcétera. No. Ya, después vuelven a preguntar lo mismo. En los textos largos no será más efectivo ver las preguntas primero para así buscar la respuesta mientras se lee, o me equivoco, equivocado. No lo hagan, chiquillos. No es una buena opción, para nada. Puede servirles, por supuesto. Puede que le apunten a 1, 2 preguntas, 3. Pero más allá de eso no les va a servir. No es una buena... Chiquillos, les están midiendo comprensión de lectura. Insisto en esta parte. Comprensión de lectura, decodificación del texto. Por lo tanto, no es adecuado. No es recomendable para nada. Yo no lo voy a recomendar nunca. ¿Cómo dosificar el tiempo en la PSU de lenguaje? Los tiempos están dedicados más o menos, a grandes rasgos, a 2 horas dedicadas a comprensión de lectura, 10 minutos dedicados a conectores, 20 minutos dedicados a lo que es plan de redacción. Esa es más o menos la dosificación adecuada. Ahora, siempre hay que quitarle cierta colita a esos tiempos, precisamente porque ay, se me fue la onda. Precisamente porque después hay que traspasar las respuestas. Así que no, esa sería más o menos la dosificación.
Profe, la otra vez recomendó un orden para hacer la PSU de lenguaje, lo mismo que recomendamos hoy día y la clase anterior. Pero usé ese orden en un ensayo y quedé corto de tiempo. Luego la hice en el orden normal y me sobraron 20 minutos. ¿Qué pasa con eso? Ya. Entonces, insisto, Marco 007. Esto fue una sugerencia, una recomendación. Hay sugerencias y recomendaciones que yo les hago y que después les digo, pero esto es obligatorio. Por ejemplo, ir a reconocer la sala de clases el día domingo previo a la PSU. Estas son recomendaciones obligatorias. Ahora, el orden sugerido es eso mismo, es una sugerencia. La toman o la dejan. Si les sirve, ensayen. Para eso están los ensayos. Ensayen. Si les sirve, perfecto, súper bien. Hay muchos que han dicho, profe, esa técnica me ayuda un montón. Otros, como tu caso, ¿cierto? Mi estimado Marcos, dicen, no me sirve. Yo prefiero hacerla en el orden correcto. Perfecto, hágalo en el orden correcto. Todos estos elementos son estrategias. Las estrategias no les sirven a todas las personas porque tenemos distintas habilidades, porque somos más rápidos para algunas cosas que para otras, etcétera, etcétera. Entonces, Marco, insisto, el orden que se sugiere es una sugerencia. Usted lo toma o lo deja. No es la sugerencia obligatoria. Es una opción. Ignacio Mena. Profe, ¿cree que saca arriba de 700 si veo todas sus clases de aquí al día de la PSU? Voy en la clase 15. Ignacio, todo va a depender de su correcta y adecuada comprensión de lectura. La va a ayudar. De que la va a ayudar las clases, la van a ayudar. Pero todo va a depender de usted misma. Profe, sufro con los qué lindo Ignacio, gracias, lo leí, lo alcancé a leer. Maverick Dawson. Profe, sufro con los textos literarios, no sé cómo interpretarlos. Revise las clases de textos literarios que estuvimos haciendo. Son 3 clases de textos literarios, no recuerdo exactamente el número de la clase, pero ahí aparecen datos como para ayudar a la interpretación de precisamente los textos literarios. Específicamente, poner ojo ahí con los textos líricos. Es probable, no estoy comprometiendo nada porque claramente yo no lo sé. No tengo cómo saberlo tampoco. Es probable que en la PSU del lenguaje no entren textos líricos. Pero así como existe esa posibilidad de que no entren, existe también una alta posibilidad de que sí entren. ¿Por qué? El año pasado no salió ninguno. En los ensayos no ha salido tampoco ninguno. Por lo tanto, es probable que tal vez en la PSU de este año sí nos salgan textos líricos y sí nos salgan textos literarios. Por lo tanto, ojo ahí con eso. Ya ensayen igual con textos líricos, a pesar de que por ahí dicen, no, si ya no salen en el temario. Por lo tanto, puede salir dentro de la PSU. Así que es probable que salgan. Ignacio Mena, he sacado 732 en 50 preguntas, 40 de comprensión de lectura y 10 de conectores en ensayos puntaje nacional. Súper bien. Súper bien, súper bien. Y Felipe especificó. Sí, efectivamente, es recomendable ir mirando el reloj, pero no a cada rato. Si tampoco al final vamos a estar perdiendo tiempo mirando el reloj en vez de hacer la prueba. No, ir mirando más o menos cuánto tiempo va quedando. Una vez en un ensayo me salió un texto lírico y me fui a la B. Por eso les decía, chiquillos, ponerle atención a los textos literarios, específicamente a los líricos, que siempre son más complicados. Ya, más preguntas. Si no, vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a hacer los avisos comerciales mientras vemos si aparecen más preguntas. La próxima clase y la última, ya con esto vamos a ir cerrando, la última clase de lenguaje de preuniversitario es el día viernes, en el horario normal, a las 5 de la tarde. La clase de hoy es una clase extraordinaria, no porque sea maravillosa, que sí lo es, sino porque es extraordinaria en relación a que no es nuestro horario habitual ni es nuestro día habitual. La de clase de hoy era una clase de recuperación. Así que la última clase es el día viernes para los que estaban preguntando. Justo estaban preguntando en el chat. Sí, esta clase no era solo los viernes, el día de hoy es una situación distinta. Pero el próximo viernes ya vendría siendo la última. Al final, ¿qué es un amén de cosas? ¿Un amén de personas? Ya, Pato, lo que estás preguntando, Pato Castillo.
Cuando dicen es amén de tal cosa, significa que sigue la misma corriente, sigue la misma tendencia, por lo tanto es una adición a la información que te están presentando. Por ejemplo, ahí decía que Leticia y no sé quién, amén de tales personas relativas a del gobierno español. Eso quiere decir que tanto Felipe como Leticia fueron representantes de la corona, más estas personas del gobierno español que seguían en el fondo la misma tendencia. A eso se refería con el amén de cosas. Profe, ¿recomienda leer un libro? ¿Cuál? Para mejorar comprensión. Para mejorar comprensión, yo no recomiendo libros. Ya, ojo con eso. Pero no es porque no quiera ni de mala onda. Es porque generalmente para mejorar comprensión los libros no siempre son adecuados porque a veces uno se involucra con un libro que no es el mejor para uno mismo. Tiene que ver esto con el tema de los gustos. Entonces, en realidad yo recomiendo más leer noticias que libros. Ya, porque aparte salen muchísimo más conectores y son más encadenadas, tienen una serie de beneficios. Yo recomiendo más leer noticias que libros, además que puedes leer las noticias que tú quieras y que estén relacionadas a tus propios gustos y van a tener la misma calidad porque esas noticias pasan por un editor y tienen que ser aprobadas por el diario, etcétera. Así que recomendación, no libros, sino que noticias. Profe, ¿qué recomienda como lo último para la PSU en lenguaje hacer? ¿Leer algún libro o hacer muchos ensayos? Haga ensayos, más que leer algún libro. Además que ya estamos bien encima, así que ensayos, porque los ensayos tienen muchos textos. Nicolás Canto, ¿me puede saludar? Por supuesto, Nicolás Canto. Olis. Profe, Profe, si me saco el montaje que necesito, mande su cuenta Ruth para depositarle unas luquitas en agradecimiento. Ya lo vamos a dejar por ahí. Profe, cuando estudio historia, ¿estaré estudiando igualmente lenguaje? Sí. Sí, la prueba de lenguaje está relacionada directamente con la prueba de historia, chiquillos. Les ayuda un montón el tema de la comprensión de lectura. Así que sí. Morrocotudo dice que lo salté. ¿Nos veremos en alguna sede de PSU? No lo sé. Tal vez. Recuerden que las sedes PSU van determinadas por RUT y el RUT indica la edad. El año pasado estuve en una sede con solamente personas mayores como yo. ¿De qué forma se puede mejorar el plan de redacción? Siguiendo tips y datos que dimos en la clase anterior, mi estimado Pablo Espinosa. Recomendación, enunciados encadenados y revisar enunciados de inicio, cierre y también aplicar el temas 12. Blue DMC. Hola, estoy en octavo básico. Pequeño. ¿Me daría alguna recomendación al iniciar a la media? Lea. Lea todo lo que se le cruce por delante. Lea. Y póngase, y viene ahí en la cabeza, tal como le están diciendo en el chat, póngase viene ahí en la cabeza que tiene que sacarse muy buenas notas para tener un muy buen NEM y un muy buen ranking, un muy buen puntaje ranking. Así que mi estimada o estimado, no sé, Blue, lea y estudie. Ya, ahí están recomendando un libro. Drácula de Bram Stoker. Es un buen libro para leer y comprender. Está escrito en cartas, por lo que es entretenido saber qué pasará cuando ya pasó. Sí, recomendación buena. En ese sentido, el otro libro que sigue como la misma lógica es Frankenstein. También es bueno. Tiene la misma lógica, el mismo sentido. Ahí le recomiendan a Blue ver las clases de NEM, también recomendado. Pero las clases de NEM están dedicadas a cuarto medio. Así que igual vamos a adelantar ahí, va a adelantar a lo mejor mucho materia. Saque buenas notas desde el comienzo, por supuesto. Saque buenas notas desde el comienzo, lo que estábamos diciendo. Ya, son las 7:15, nos pasamos 15 minutos, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Recuérdenle a lo mejor a los amigos que están ahí con un poco de dudas, ¿cierto?
lo que tengan ciertas ganas de repasar lo último, para que vean la clase del día viernes a las 5 de la tarde, nuestro horario habitual. Es la última clase de lenguaje, así que es la última clase para tal vez subsanar ciertos errores, hacer preguntas, las mismas que están haciendo hace rato, ¿cierto? Porque las preguntas se van repitiendo un poco en las últimas clases, así que todas las preguntas vayan anotándolas incluso si quieren y las respondemos en la última clase, que la última clase va a estar, el fuerte va a estar puesto precisamente en lo que es preguntas de ustedes mismos. Así que preguntas que les salgan, las podemos contestar el día viernes a las 5. Entonces, chiquillos, nos vemos esta misma semana, pero ya en la última clase, lamentablemente, de Puntaje Nacional en lo que es lenguaje y comunicación. Chiquillos, que estén bien, cuídense un montón, nos queda muy poquito para dar la PSU, se han estado preparando durante todo el año, así que es el momento de cuidarse. Cuidado con la cédula de identidad también, no la vayan a perder. Que estén súper bien, cuídense mucho, nos vemos el día viernes. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.